Acá están ya los grupos de los 4 grupos de práctico, o suele haber solo de, por ejemplo, de qué profe son, pongan en el chat de qué profe. Si ven que ya pusieron a su profe, entonces no lo repitamos, digamos. Lo que quiero saber es si ya estamos todos, ¿no? Ajá, de Guille, Alicia. Bien. ¿Quién más está? Me confundo. ¿Quién está en? Ah, Cristina y... No, Rodrigo está ahora de 7:30 a 9. ¿Quién me queda? Juan Carlos Bertolli, ¿puede ser? Tenemos Vázquez, Marva y Taca. Dosica da con... Ah, Alicia Dosica, perfecto. Entonces estamos los 4, bárbaro. Quien no llegó es porque... No porque esté en el práctico, eso es lo que quería verificar, chicos. Gracias. Bueno, vamos a empezar a desarrollar el tema 9, que es el tema de gestión de recursos humanos. Y antes de empezar, a mí me gustaría, como siempre trato de hacer, algunas aclaraciones, digamos, ¿no? Como dirían los auditores, aclaraciones previas al dictamen. Empiezo por el principio, ¿no? Digo, la gestión de recursos humanos, nosotros acá estamos viéndola en un tema en 3 horas, que otros primos nuestros, como el licenciado en administración, o inclusive, ni hablar, los licenciados en relaciones laborales, desarrollan como materias y algunos hasta como carrera. Entonces, lo primero que tenemos que tener presente es que lo que vamos a tratar de desarrollar es una pequeña parte de una temática que en líneas generales a nosotros los contadores nos cuesta. Nos cuesta, creo yo, por varias razones, pero me parece que la principal es porque no alcanzamos a ver la utilidad de entender a la gestión de recursos humanos, es decir, para qué nos sirve la gestión de recursos humanos, y es lo que vamos a tratar de desarrollar en la clase de hoy. Creo que esto tiene que ver necesariamente con que en nuestra formación profesional nosotros somos más duros en términos técnicos porque nos manejamos con normas contables, con resoluciones técnicas, con artículos, reglamentos, decretos reglamentarios. Y esto tiene que ver con, creo yo, como autocrítica por ahí, la falta de desarrollo de las capacidades blandas que se conocen en términos de hoy lo que sería el mercado laboral. Y en ese sentido, la gestión de recursos humanos claramente es una capacidad blanda que debe ser desarrollada para poder trabajar hoy en un entorno como es el actual de los negocios. Hago esta introducción porque la estadística, la experiencia, marca de que cuando les toca este tema en el desarrollo del examen final, la mayoría, con honrosas excepciones, pero la mayoría, aborda el desarrollo de esta temática con las características que estaba mencionando recién, y como algo que es aburrido, como es algo que para qué me sirve, y que de alguna manera me da la posibilidad de, como solemos decir por ahí, guitarrear, zaracear o chamullar. Creo que eso tiene que ver con lo que dije, pero también con la deficiencia por ahí que voy a tratar de intentar corregir respecto de poder transmitir la importancia de que ustedes como contadores entiendan la trascendencia que tiene la gestión de recursos humanos desde el punto de vista de la gestión de empresas. Nosotros estamos dentro de la materia de gestión de empresas
Y el recurso humano constituye un elemento, un factor clave de toda gestión de empresas. Por lo tanto, no podemos dejar de ver la gestión del recurso humano como uno de los elementos clave. Entonces, haciendo todas estas aclaraciones, vamos a empezar a desarrollar el tema 9 de gestión de recursos humanos. Y como yo les decía, por favor, si me avisan cuando lo ven en pantalla, les voy a agradecer. Sí, profe. Gracias. Lo vamos a empezar a desarrollar desde 3 caminos posibles, digamos, o 3 abordajes posibles, si lo quieren llamar de esa manera, que tienen que ver con una mirada sistémica de lo que es la administración de personal, una mirada desde el punto de vista de la gestión de equipo virtual y multicultural, que hoy adquiere absoluta y plena relevancia respecto del impacto que nos dejó, uno de los tantos impactos que nos dejó la pandemia en la gestión de recursos humanos. Y en este punto aprovecho para hacer un aviso, una aclaración. Yo creo que cuando terminemos de desarrollar este tema en la clase el miércoles, probablemente para la semana que viene, lunes, yo pueda estar subiendo un material que son como videos cortos con unas profesoras de la carrera de Relaciones Laborales que hicimos vinculados justamente un poco a esto de la virtualidad. Y por último, lo que vamos a desarrollar tiene que ver con el concepto de capital humano y cómo las inversiones en este capital humano a partir de gestión de conocimiento y de talento propician o buscan incrementar la gestión del desarrollo. Haciendo estas aclaraciones, entonces vamos a empezar con el primero de los puntos, que es la mirada sistémica de la administración de personas. Y en este sentido, lo primero que tenemos que hacer es prestar atención o convencernos y estar debidamente aclarado para saber si estamos de acuerdo respecto de la importancia de la gestión de recursos humanos. Y la gestión de recursos humanos nos importa desde la mirada de la gestión de empresas desde una triple fundamentación, si se quiere. La primera, y creo yo la principal, tiene que ver con que el recurso humano debe ser percibido como una fuente de ventaja competitiva. Y esto más allá que sea una declaración de buenas intenciones o de como se dice por ahí, hasta de utopías, se trata respecto de que si yo no reconozco al empleado o al recurso humano desde esta concepción de que ese recurso humano, ese empleado, es una fuente de ventaja competitiva, difícilmente entonces pueda entender de que ese recurso humano constituye una parte importante de las estrategias de la organización. Y esto que me queda acá dando vueltas y parece recontra abstracto, tiene que ver con cuestiones tan simples como lo que hablábamos cuando desarrollábamos el tema 3 de la gestión de comercialización, que si se acuerdan yo les preguntaba por qué ustedes suelen ir a comprar a un lugar y vuelven a comprar al mismo lugar, o si volverían a comprar a un lugar donde los trataron pésimamente. Esto es la fuente de ventaja competitiva. ¿O acaso no les pasó de ir a un lugar y los atendieron tan bien que salieron de ahí y se lo comentaron al primer amigo que cruzaron? ¿Es o no es entonces una fuente de ventaja competitiva del recurso humano? Arranquemos desde acá, porque si no, todo lo que podamos construir de acá en adelante, si no estamos convencidos de esto, va a ser abstracción pura, sin ningún tipo de sustento. Si yo parto de reconocer que el recurso humano es una fuente de ventaja competitiva y que justamente por ser reconocido como ventaja competitiva es una parte importante e integrante de la estrategia de la organización, yo voy a poder entender de que toda estrategia que yo desarrolle al tener a este recurso humano
voy a poder implementarla y esa estrategia va a ser competitiva. Si yo no reconozco esto, por más que la estrategia me la hayan desarrollado en Harvard o en cualquier escuela de negocios súper importante, va a fallar en la implementación, porque me estoy olvidando del que la lleva a cabo, del que está en la trinchera. Y para poder aceptar, o si se quiere homologar esto que estamos diciendo, tengo que empezar a reconocer y a ver la manera en que una empresa trata a su gente. Y esto le parece recontra sencillo. Muchas veces se deja de ver o de atender y se pierde de vista que la manera en que la empresa trata a su gente afecta el desempeño. ¿Alguno de ustedes trabajó alguna vez en algún lugar donde el clima era horrible, espeso? Sí, profe. Seguramente todos en algún momento estuvimos en un lugar que era, lo único que queríamos era que el tiempo pase más rápido para rajar de ahí. Si ustedes pasaron por esa experiencia, y quienes no la pasaron en algún momento quizás les toque, la característica común es que ya te levantás con mala onda, sabiendo que tenés que ir a ese laburo que no te gusta, que el clima es horrible, que todos se llevan mal, que llegás al laburo y desde el momento en el que pones un pie en ese trabajo, lo único que estás deseando es que el tiempo pase rapidísimo para volverte a tu casa. Si eso pasa, imagínense entonces la manera en que yo pueda aspirar a lograr que ese recurso humano se reconozca como parte importante de las estrategias y que además sea fuente de ventaja competitiva. ¿Lo ven? Por eso me parece que es importante detenernos en esto y entender de que más allá de una declamación de que son fuente de ventaja competitiva, que es una parte importante de la estrategia, tenemos que tener presente de que la manera en que la empresa trata a su gente afecta el desempeño y que esa afectación de desempeño me afecta también a las estrategias que yo quiero implementar en la organización, que además, como consecuencia, jamás van a poder reconocer al empleado como, o al recurso humano, como una fuente de ventaja competitiva. Porque si yo lo reconozco, no lo voy a tratar mal, tan simple como eso. Y no porque tengo que ser buena persona y todo lo demás, sino porque me cuesta plata, chicos. Un recurso humano que no está motivado, que no es fuente de ventaja competitiva, me cuesta plata. Me cuesta plata en términos de incremento de costos por desperdicio, incremento de costos por destrucción de algo. Digo, hay una serie de costos ocultos que están vinculados a una mala gestión de recursos humanos. Entonces, entendamos esta base y estemos de acuerdo necesariamente o convencidos de la importancia de estos 3 puntos a través de los cuales definimos que es importante la gestión de recursos humanos para construir desde ahí, porque si no, todo lo que vamos a hablar después no tiene ningún tipo de sentido. ¿Sí? Entonces, si están de acuerdo conmigo respecto de los 3 puntos que mencionamos, entonces sí vamos a poder hablar respecto de que este sistema de administración de personal o la administración del personal visto desde un enfoque sistémico puede ser abordado desde 3 conceptos distintos dependiendo de dónde pongamos el enfoque. De esa manera entonces vamos a tener que la administración de recursos humanos es un área, la gestión de recursos humanos es un proceso o la administración de recursos humanos es una función. Repito, puedo entenderlo entonces como área, proceso o función. Si yo me enfoco en el área porque estoy tratando de ver
un enfoque más del tipo organizacional, de estructura organizativa, lo que voy a estar mirando es que la administración de recursos humanos tiene por responsabilidad o tarea la construcción de talentos. Y que esa construcción de talentos se logra a partir de un conjunto de procesos que buscan cuidar al capital humano porque lo reconocen como elemento del capital intelectual y base de éxito. Esto que viste, Chiavenato tiene estas definiciones así medio que no se le entiende en algunas partes. Si uno lo empieza a descomponer, empieza a entender de que lo que nos caracteriza como factor humano, como capital humano, de otro tipo de capital como son las máquinas, es el capital intelectual, porque nosotros tenemos la capacidad de innovación o de creación o de razonamiento que por ahí todavía, y no sé por cuánto tiempo más, la inteligencia artificial no va a tener esa capacidad de readaptarse o reinventarse. No sé por cuánto tiempo más. Pero a partir de esta caracterización o de diferenciación que tenemos nosotros como capital humano, es donde se reconoce desde la administración de que la responsabilidad o la tarea de la administración de recursos humanos es justamente construir talento a partir de un proceso. Es un área específica que tiene la responsabilidad o la tarea de construir talento a través de un conjunto de procesos. Porque cuanto más bueno sea en ese proceso, mayor desarrollo de capital intelectual va a tener mi capital humano y en consecuencia voy a estar sentando las bases para un probable mayor éxito. Y esto que se pone así como que no sabes bien con qué comer, como dice un amigo, piensen solamente en las empresas de desarrollo, empresas de base tecnológica, desarrollo de apps, fintech, mercado libre. Digo, ¿cuál es el elemento característico? ¿Qué las hace únicas? Los unicornios. ¿Por qué? Porque encontraron formas de resolver problemas que son absolutamente novedosas y que por lo tanto eso constituye su valor de mercado, su elemento diferenciador del mercado. El tema es que quizás lo sostienen los fundadores, pero a medida que van creciendo tienen que tener una política de administración de recursos humanos que le permita sostener y expandir ese crecimiento. Puedo entenderlo también como proceso, pero como un proceso que tiene una característica principal, que es el hecho de tratarse de un proceso de naturaleza sistémica. ¿Y cuál es la característica principal de un proceso de naturaleza sistémica? Es que en este proceso juegan actividades que son interdependientes entre sí y que por lo tanto, al ser reconocidas como interdependientes, tienen la característica de afectarse mutuamente. De vuelta, esto que no sé bien cómo se come, lo puedo ver a partir de las decisiones de reducción de personal, por ejemplo. Donde empiezo a despedir a los más viejos, o empiezo a despedir a los más nuevos, empiezo a despedir a los cajeros, o empiezo a despedir a los comerciales. ¿Cómo creen ustedes que van a ser afectados el resto de los empleados de una organización o el resto del recurso humano de una organización cuando empieza a ver esto? Por eso, acá estamos poniendo, en este concepto estamos poniendo el foco en el proceso. Y debo reconocer y saber y acordarme de que es un proceso de naturaleza sistémica. Sistémica porque comprende un conjunto de actividades que están absolutamente interdependientes entre sí. Olvidémonos del despido. Tengamos presentes los conflictos que puedan surgir entre las distintas áreas. El de producción dice que el de ventas vende lo que no tiene, el de ventas se queja porque el de producción no le produce, pero el de producción se queja con el de compras porque no le compra, y el de compras se queja con el de tesorería porque el de tesorería no le paga, y el de tesorería se queja con el de ventas porque el de ventas no le cobra.
Entonces, si no tenemos en cuenta estas características de los conceptos, vamos a estar quedándonos en la simplificación de que gestión de recursos humanos es tener empleados buenos. Del mismo modo, puedo tomar a la administración del recurso humano como una función. Y si pongo el foco en la función, estoy poniendo el foco respecto de lo que tiene que hacer esa área que hablábamos, ¿no? O las tareas que tiene que desarrollar. Y lo que vemos es proveer capacitación, desarrollo y motivación a los empleados al mismo tiempo que buscan la conservación de ellos. Y acá hay una novedad respecto de los anteriores conceptos, que tiene que ver con el hecho de que no solamente comprenda las tareas clásicas, la gestión de recursos humanos, que es la capacitación, el desarrollo y la motivación, sino un elemento que resulta absolutamente trascendente y clave como es la conservación. Si el recurso humano es una fuente de ventaja competitiva, lo que voy a tratar de hacer es no perderlo, porque justamente me lo van a querer venir a robar. Y si me lo quieren robar, lo que voy a estar haciendo es transfiriendo todo ese conocimiento o expertise que a mí me costó plata en formación de ese recurso humano a una empresa para que esa empresa distinta, que puede ser mi competencia inclusive, perciba solamente los beneficios sin el costo de formación de ese recurso. Habíamos dicho que el primero de los abordajes que íbamos a dar respecto al sistema de gestión de recursos humanos tiene que ver con este enfoque sistémico o la mirada del sistema. Y como todo sistema, podemos identificar en él niveles, objetivos y funciones. Claramente, los objetivos de los recursos humanos, de la gestión de recursos humanos, no pueden estar desprendidos o aislados de los objetivos generales de la empresa. Porque yo dije de que los recursos humanos constituyen una fuente competitiva de la empresa y que constituyen una parte importante en la implementación de las estrategias de la organización. Entonces, no pueden ser analizados, y es un error bastante común nuestro de los contadores, entender a la gestión de recursos humanos como un problema que no es nuestro. Nuestra gestión de recursos humanos se limita por lo general al alta AFIP, liquidación de 931, sueldo, vacaciones y aguinaldo, y retención de ganancias si es que correspondiera. Esa es nuestra gestión de recursos humanos, o esa es nuestra gestión de personal muchas veces. Y perdemos de vista que si nos volvemos a lo que les dije al inicio, constituyen fuente importante de ventaja competitiva, parte importante de la implementación de las estrategias de la organización. Para cumplir con estos preceptos necesariamente tiene que estar vinculados o derivados de los objetivos generales, para que los objetivos de la gestión de recursos humanos funcionen desde esta mirada sistémica. Ven cómo todos los conceptos están absolutamente interrelacionados, digo, no son cosas absolutamente aisladas o separadas de las demás, sino que están absolutamente integradas e interrelacionadas. Si yo comprendo esta situación, estamos diciendo, tengo que tener presente de que los objetivos de la gestión de recursos humanos se presentan o se clasifican en tres categorías, que tienen que ver con objetivos explícitos, implícitos o de largo plazo finales. Y el tema es que debo entenderlos porque por lo general muchas veces cometemos el error de entender en la gestión de recursos humanos solamente desde lo que se conoce como los objetivos explícitos, que son los que nosotros vemos, que son los característicos de toda gestión de recursos humanos, de área de personal, que se trata respecto de atraer, retener, motivar y desarrollar al personal. Pero la pregunta que nunca nos hacemos o difícilmente nos hacemos es ¿por qué atraemos, retenemos, motivamos y desarrollamos? Ustedes me pueden decir, porque los necesitamos. Claro, está bien. Pero ¿y por qué los sostenés después?
¿O por qué lo seguís desarrollando? ¿Por qué te interesa de que estén motivados? E insisto, chicos, esto que estamos hablando desde la mirada de la gestión de empresas. Me interesa hacer esto porque si yo lo tengo motivado y desarrollado a partir de capacitaciones o atraigo a los mejores y tengo la capacidad de retenerlos, estas acciones pueden derivarse en mejoras de productividad. Pueden derivarse en tener un ambiente más agradable para trabajar. Pueden trasladarse en un cumplimiento de normativa en el que todos saben que el cumplimiento de la normativa mejora la calidad de vida del trabajo y en consecuencia, como todos somos felices, mejoramos la productividad. Esto no estoy hablando en términos utópicos de que todo es lindo y parece el meme de los Simpsons que están bailando la ronda con los arcoíris. Digo, no. Entendamos que desde la gestión de empresas, a mí me importa mejorar la productividad, me importa mejorar la calidad del trabajo, porque eso me significa menos costos ocultos. Un recurso humano productivo me paga con eficiencia y esa eficiencia lo que hace es permitirme reducir costos. Como me reduce costos, mejoro la competitividad. Y en consecuencia a mí me importa atraer, retener, motivar y desarrollar ese recurso humano. Entonces, no nos quedemos con lo que vemos de afuera, sino que preguntémonos por qué. Y en esa pregunta de por qué están los objetivos implícitos. El tema es que no nos quedamos ahí respecto de lo que vemos y de por qué lo hacemos, sino que lo hacemos con un propósito y que ese propósito se verifica en los objetivos de largo plazo finales. Porque fíjense que si yo logro tener una mejora de productividad y que mi recurso humano se encuentra motivado, lo más probable es que cuente con mayores herramientas para poder sobrevivir en un contexto difícil como el actual. Puedo tener mayores herramientas para trabajar con competitividad, con rentabilidad, y lo que no es menor y que pudimos ver a partir de esta situación de pandemia, la adaptabilidad. Y ojo, acá no estoy hablando de grandes empresas nacionales o multinacionales. Seguramente muchos de ustedes conocen negocios chiquitos, pymes, chiquitas, que por ahí se preguntan, ¿cómo hizo este para sobrevivir a la pandemia? Piensen en los locales de ropa, ¿sí?, que hasta antes de la pandemia solamente trabajaban con efectivo y hoy te cobran con billetera electrónica. Hay negocios de ropa que lo hacen, hay negocios de ropa que no se adaptaron. Tenían quizás al personal motivado, tenían una buena calidad de vida de trabajo, pero lo que falló fue en la gestión del recurso humano respecto de la adaptabilidad del recurso humano. ¿Falló la estrategia? Sí, seguramente, pero también falló en la implementación porque el recurso humano no se tuvo en cuenta respecto del objetivo a largo plazo final. Pero esta adaptabilidad yo la tendría que haber tenido en cuenta en el proceso de selección, allá en la atracción, retención, motivación y desarrollo. Y esta es una de las enseñanzas que nos deja esta maldita pandemia también, creo yo. ¿Cuántos negocios, independientemente de la edad de los dueños, se desarrollaron, crecieron, se expandieron inclusive, y otros que, independientemente de la edad de los los dueños, implosionaron? ¿Cuáles fueron los objetivos que me ayudan a explicar esa situación? Si yo entonces tengo a esta altura el convencimiento de por qué estamos hablando de la importancia de la gestión de recursos humanos, ya no desde el chamullo, ya no desde la zaraza, ya no desde esta cuestión abstracta e inaplicable, sino desde la importancia, con casos concretos de los conceptos, niveles, objetivos, etcétera, que estuvimos hablando,
Recién entonces voy a estar en condiciones de poder hablar de los objetivos de la administración de recursos humanos. Porque estos objetivos de la administración de recursos humanos deben ser entendidos respecto de cómo esta administración de recursos humanos ayuda a la organización a alcanzar los objetivos. Porque van a ser los que van a tener la responsabilidad de implementar las estrategias que fueron pensadas y que se van a traducir en ventajas competitivas y todo lo que venimos adelante. Porque además es responsabilidad de la administración de recursos humanos este proceso de transformación y de reconocimiento de las ventajas competitivas del recurso humano, para que justamente a través del recurso humano podamos proporcionar competitividad a la organización. El tema es que yo no voy a poder proporcionar competitividad a la organización, ni tampoco ayudar a la organización a alcanzar los objetivos, si no entiendo de que las personas tienen que estar bien entrenadas, pero además bien motivadas. Y es responsabilidad de la gestión de recursos, de la administración de recursos humanos, estar atenta a las circunstancias que hacen que estén bien entrenadas y que estén bien motivadas. Ejemplo concreto, enseñarle a la persona que es la responsable de caja del negocio de ropa cómo cobrar a través de la billetera virtual o vender por Mercado Pago. ¿Estamos de acuerdo? Y es por esa razón de que para entender de que las personas tienen que estar bien entrenadas y bien motivadas, es que la administración de recursos humanos debe estar pendiente permanentemente de aumentar la actualización o la autoactualización, para que esa actualización o autoactualización también me contribuya a satisfacer las expectativas de las personas que están trabajando conmigo. Si yo tengo una persona súper entrenada, pero no está motivada, lo más probable es que entonces no me genere una ventaja competitiva y por lo tanto no pueda cumplir el objetivo. Si a mí la persona me pidió algún tipo de, no sé, beneficio, compensación, situación particular para poder formarse, porque no le alcanza para pagar el posgrado o quiere que la empresa le ayude a pagar un posgrado y no le doy bolilla, ¿se transformará en una fuente de ventaja competitiva? Difícilmente. Y como consecuencia de ese pequeño detalle, empiezo a empeorar la calidad de vida en el trabajo. En lugar de desarrollarla y mantenerla, empiezo a empeorarla, empiezo a enrarecer, a enviciar el aire de la calidad. Si yo no tengo una actitud proactiva en la gestión de recursos humanos y estoy atento a lo que pasa en el entorno y a las necesidades de formación y de actualización que me impone ese entorno en un contexto de fuertes cambios, jamás voy a poder administrar e inclusive impulsar el cambio. Un caso particular que pasó ahora con el tema del Día de la Madre. Muchas de los comercios de venta de ropa hacían la venta por redes sociales. Me encontré con un negocio de venta de ropa en el que tenían no solo el catálogo online, sino que te lo pasaban por WhatsApp. Y además un elemento diferenciador es que vos, una vez que elegías el regalo, ¿no?, te lo llevaban a tu casa. No con un motomandado, con una persona de la empresa. Seguramente habrán cobrado el costo del envío adentro del producto, pero me solucionó el problema. ¿Se acuerdan cuando veíamos la gestión de comercialización? Y encima la persona que te lo traía te saludaba y hasta te agradecía por haber confiado en el servicio. Digo, de vuelta voy a comprarlo. Imagínate.
Eso es administrar e impulsar el cambio. Eso es acepto billetera electrónica, transferencia bancaria, mercado pago, tarjeta de débito. Efectivo, la verdad que me genera un problema, pero bueno. Digo, entendamos esta mudanza, este proceso de transformación que estamos siendo testigos, donde estamos mudando de la de la presencialidad a virtualidad en muchos entornos. Uno de los casos que me llamó muchísimo la atención, imagínense, ahora que empezamos a hablar de los NFT, los tokens no fungibles que empiezan a vender obras de arte, pero que en realidad son digitales, y que por lo tanto, como son digitales, lo que tenés es un certificado de autenticidad de un cuadro que hizo un determinado artista, pero que la imagen puede ser reproducida, pero solo vos sos el único dueño. Digo, si vos tenés una galería de arte, comercializás arte o te vinculás a la industria del arte y no estás atento a esto que está pasando y que esto es una movida, si estás en el sector inmobiliario y no estás atento a la posibilidad de hacer operaciones inmobiliarias a través de monedas virtuales con el Bitcoin o lo que fuera, ¿de qué tipo de administración e impulsión del cambio me hablas? Entonces, entendamos estas situaciones para poder entender cuál es el desafío al que nos enfrentamos en la gestión de recursos humanos como parte importante o importantísima, diría yo, de la gestión de una empresa. Pensando en la gestión de la empresa en los objetivos de máxima, es decir, quiero ganar plata, ¿sí? Entonces, entendámoslo desde ahí. Pero en ese quiero ganar plata, también entendamos que la administración de recursos humanos tiene que trabajar con el mantenimiento de políticas éticas y comportamientos socialmente responsables. Porque si no, hoy corre el riesgo de que muchos de mis empleados o recursos humanos no se sientan identificados o atraídos para seguir trabajando con una empresa que políticamente no es ética, o que hace algún tipo de discriminación, o que no tiene un comportamiento socialmente responsable. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a trabajar en una curtiembre? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a trabajar en una industria que contamina el ambiente? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a trabajar en una empresa en la que trabajen con algún tipo de política de RSE vinculada a involucrarse en el desarrollo de niños de población vulnerable? Porque a partir de todas estas cosas que estuvimos hablando, recién vamos a estar en condiciones de decir que a partir de la administración de recursos humanos, estamos planteándonos como objetivo construir la mejor empresa, y más que el mejor equipo, acá diciendo un poco con la bibliografía, permítanme, no es construir la mejor empresa y el mejor equipo, sino construir la mejor empresa a partir de la construcción del mejor equipo. Parece una diferencia sutil, pero no es menor. Siguiendo con esta concepción de sistema de recursos humanos, y dentro del concepto que habíamos hablado al principio de área, mezclado un poco con el proceso del enfoque sistémico de actividad interdependiente, debemos tener presente de que este sistema de recursos humanos presenta como característica habitual la presencia de dos niveles, un nivel gerencial o decisional y un nivel operativo o funcional. Cada uno de estos niveles tiene sus características propias, principales, podríamos decir, donde para el nivel gerencial o decisional lo que tenemos como característica es la planificación de recursos humanos. Pero esta planificación, que obedece de alguna manera, si lo pensamos en términos de pirámide organizacional, ¿por qué están arriba? Porque son los que tienen que tener una mirada más de largo plazo, son los que están en la torre, digamos, ¿no? Y son los que planifican dentro del sistema de recursos humanos a las necesidades de personal y la forma de satisfacerlo.
Por eso se dice que comprende una función configuradora, directiva y de estrategia. ¿Esto en qué sentido? ¿Cómo se lo ve? A mí me tocó trabajar un tiempito atrás, unos añitos, era el siglo pasado, por ejemplo, pero bueno, un dato de color nada más. En un banco, era concretamente el Banco de Galicia, al cual accedo a través de un programa de pasantías como los que tenemos en la facultad. Y en ese sistema de pasantías después entré, trabajé en el banco y me di cuenta también conversando con otros compañeros de facultad que habían ingresado a otros bancos, de que el Banco de Galicia acá estaba catalogado como semillero. ¿Por qué? Porque era el único de los bancos que reconocía la presencia de la Facultad de Ciencia Económica como un elemento de atracción de personal que a él, que al banco, concretamente le servía para desarrollar perfiles comerciales, gerentes de sucursales. No era una práctica común en los otros bancos privados, ¿no? Los bancos privados, digo. Sí lo tenía el Galicia. Entonces, fíjense que estamos hablando acá de planificación de recursos humanos donde se preveían las necesidades de personal y las formas de satisfacerlas. Distinto el caso en el que se trabaja sobre el nivel funcional, operativo, donde lo que prevalece es un carácter más bien técnico y donde lo que estamos haciendo son actividades que inciden en esa conformación de capital humano. ¿Por qué inciden en la conformación del capital humano? Porque estamos hablando de actividades concretas como reclutamiento y selección, entrenamiento, asignación de puestos y satisfacción de personal. Vuelvo con el ejemplo que les mencionaba recién. ¿Cómo se veía este nivel funcional? A partir de las actividades de reclutamiento y selección, donde nos hicieron ir en una entrevista grupal en un primer tiempo, después quedamos seleccionados una menor cantidad. Esa menor cantidad pasó de vuelta por un proceso de entrevistas individuales, donde estuvimos con psicólogos, con gerente de recursos humanos, con el gerente de la sucursal. Todo eso era reclutamiento y selección. Cuando pasamos al entrenamiento, formación y desarrollo, el primer día de trabajo, nosotros teníamos que estar a las 7 de la mañana, una cosa así, para que una compañera nuestra nos enseñe una tarea específica, que era la que íbamos a empezar a desarrollar. Ese primer día lo que nos pasó fue que otro compañero de la facultad y yo entramos a hacer la pasantía juntos en la misma sucursal. Nos encontramos con que entró la gente y junto con la gente entró la persona que nos iba a capacitar para ese día. Y terminamos trabajando con el ordenanza de la sucursal entregando recibo de sueldo a jubilados. Digo, esto para entender, como dato de color o experiencia personal, para entender desde dónde muchas veces se generan las fallas. Y lo pongo como caso de color porque más allá de que no se dio lo que se tenía que dar, fue una situación absolutamente transitoria porque la persona que estaba encargada de capacitarnos y desarrollarnos, entrenarnos y formarnos, justo ese día llegó tarde por un problema que tuvo con el auto, no me acuerdo. Pero después nosotros entramos en un proceso de formación y desarrollo que implicó que al cabo de la pasantía nos llevaran a Casa Matriz de Buenos Aires a formarnos con una fuerte actividad de capacitación durante una semana y con evaluaciones que a partir de ese proceso después quedábamos como efectivos como personal de planta, digamos. Y que después de un tiempo volvimos a tener otra capacitación de todas 2 semanas, creo que fueron, con otro nivel de intensidad. Entonces, entendamos estos procesos en cada uno de los niveles. Digo, en el nivel gerencial o decisional, a nivel de casa matriz dijeron, para todas las sucursales del norte o para las sucursales, nosotros tenemos un semillero de gerente que está en la sucursal de Resistencia, porque ahí tenemos la Facultad de Ciencias. ¿Por qué no lo hicieron en Formosa o por qué no lo hicieron en la sucursal de Corrientes? No lo sé.
pero siempre fue la característica. ¿Por qué no lo hicieron los otros bancos y replicaban esta práctica? Porque les resultaba mucho más barato esperar a que estén formados a través del Banco de Galicia y tomarlos directamente, tratando de incentivarlos para captarlo y que vayan a trabajar en los otros bancos. Era más, pero después, ¿cómo trabajábamos a nivel operativo funcional? Están en estas cosas que estábamos discutiendo recién. Si tenemos la capacidad de ver desde todo lo que estamos hablando y con todas estas aclaraciones previas al dictamen, recién entonces vamos a poder entender el proceso de administración de recursos humanos como la secuencia de recuadros donde cada uno implica una tarea específica. Toda esta parte está desarrollada mucho más en extenso en las notas de cátedra y que tiene inclusive una parte referida a los conflictos, al manejo de conflictos, generación de conflictos y las estrategias superadoras de conflictos como parte de la administración de conflictos, que no es menor. Pero digo, en esta simplificación, este proceso de administración de recursos humanos implica una serie de tareas como planeación, reclutamiento, selección, orientación, capacitación, etcétera, etcétera, que implica hacia adentro de cada uno de estos recuadros una serie de tareas y esta idea de proceso que veníamos hablando de actividades interdependientes. Fíjense que dentro de ella tenemos no solo a la selección, que es toda una primera etapa, si se quiere, que culmina con la identificación y selección de los empleados, sino con la orientación y la capacitación de este nuevo recurso humano que yo estoy incorporando a la organización. Pero que me implica además que una vez que ya está dentro de la organización debe estar actualizado en cuanto al conocimiento y a las habilidades. ¿Cómo hace hoy una persona que no está familiarizada con el correo electrónico o con la billetera electrónica o con las transferencias bancarias o con el cobro con el QR y demás? Recién a partir de esa actualización voy a poder entender el concepto de manejo del desempeño y cómo ese manejo de desempeño a su vez tiene una vinculación directa con la compensación y los beneficios para apuntar al desarrollo de carrera, no para compensar y concentrarme solamente en la obtención de beneficios. Porque a mí lo que me importa a partir de esta compensación y beneficio de desarrollo de carrera es buscar retener a aquellos empleados que les resultan competentes y de alto desempeño y evitar en consecuencia de que se me vaya con la competencia, porque yo lo que hice fue invertir plata en el desarrollo de esta gente. Si yo llegué hasta el punto de tener un desarrollo de carrera o pensar en un desarrollo de carrera y dejo que se me vaya, lo único que hice fue contribuir a mi competencia, que no le costó nada y aprovecha todos los beneficios. ¿Cómo venimos? Bien, profe. ¿Están todavía? Sí, profe. Bueno, sigo entonces. Metiéndonos ya en cada uno de estos recuadros, vamos a entender que en cada etapa pasa algo que a su vez tiene casi una causa-efecto sobre las demás, pero que además tiene un objetivo o un propósito. Cuando yo me planteo la planeación del recurso humano, lo que yo quiero definir es si tengo claro cuántos empleados o cuántos recursos necesito y qué tipo de recursos necesito para ocupar qué tipo de lugar. Si tengo un negocio de ropa, ¿cuántos vendedores necesito? Necesito un vendedor que además tenga la capacidad o el perfil para ser responsable del local y que me maneje la caja. ¿O me voy a arreglar con todos vendedores? ¿A quién voy a poner en la zona de probadores? ¿Al mejor vendedor
o lo voy a poner en la caja? Fíjense que estas son las preguntas, perdón, estas son las preguntas que tenemos que hacernos en este tipo de etapas. No tomarlas como una secuencia lógica de planeación, reclutamiento, selección, capacitación y orientación, sino preguntarnos el por qué estoy buscando en cada uno de ellos. Digo, ¿me sirve pensar en que mi mejor vendedor esté en la zona de probadores? Por ejemplo, pregunta para las chicas. Suele verse de que en el negocio de ropa de mujeres siempre las chicas suelen ir a los probadores con no menos de 2 o 3 prendas en la mano para probarse. ¿Me equivoco? ¿Qué dicen? No, profe. Si ustedes fueran los Capaz dueños un poquito más. un poquito más, un poquito más. Si ustedes fueran los dueños del local, ¿pondrían al mejor vendedor en la zona de probadores o no? ¿Qué dicen? No es pregunta de examen, che. ¿Sí o no? ¿Ponen al mejor vendedor en la zona de probadores? Sí, profe. ¿Por qué? Porque te suelen convencer en ese momento. Exactamente. Mientras hacen que acomodan la ropa, te dicen, che, ¿viste las promociones que tenemos en? Fulanita, traele acá a la señorita la promoción de 2x1 en no sé qué cosa. Nunca, jamás en la vida compraron algo así, ¿no es cierto? Entonces, entendamos a estas etapas de planeación de recursos humanos desde este punto de vista. Quiero tener el número correcto y el tipo adecuado de gente en los lugares apropiados. Desde este punto de vista, desde el punto de vista de la gestión de empresas. La siguiente etapa es el reclutamiento y reducción de personal. Sí, para saber que a estos candidatos que son capaces, sé dónde encontrarlos, los identifico y los atraigo a que vengan a trabajar conmigo. Pero también esa identificación y localización de los candidatos capaces me sirve en momentos en los que tengo que tomar la decisión de recorte de la fuerza laboral. Porque lo que voy a tratar de hacer es quedarme con aquellos que me resultan más capaces y que pueden ser multifacéticos. Y es una decisión que ya la tengo que haber tomado desde el momento de la selección o de la localización, identificación y atracción, para saber que estos son los mejores de los mejores y establecer de alguna manera un rango de jerarquía para que, llegado el caso en el que tenga que tomar la decisión de reducción, sepa por dónde empezar, independientemente de otros elementos como antigüedad, como otras variables. La selección es todo ese proceso que a mí me permite tratar de, digo tratar, porque no siempre se logra, tratar de garantizar la contratación de los más adecuados. Muchas veces en los papeles de la selección es el más adecuado, pero cuando uno empieza a trabajar por razones múltiples, puede que era adecuado para el puesto, pero no se adecuó a la organización, no se adecuó al clima de trabajo, no se adecuó a la cultura organizacional. Por eso es importante, yo diría hasta recontra importante, la capacitación y orientación desde el punto de vista de la educación como inducción que te permite ir introduciéndote, es casi como la presentación en familia, donde te van presentando los parientes, digamos. ¿Sí? Esta inducción en un proceso de capacitación y orientación te va introduciendo como empleado o como recurso humano en el puesto y en la organización. Y esto adquiere muchísima relevancia cuando cambias de
Luego tenemos el manejo de desempeño, que básicamente trata acerca de un sistema que establece estándares, pero que ese establecimiento de estándares debemos entenderlo como un sistema que nos sirve para evaluar el desempeño del empleado, pero que tiene una serie de características. Porque ese desempeño sin compensación y beneficio, la verdad que termina siendo contraproducente, porque si solamente vos me pones fíjense que estamos hablando de manejo de desempeño y no de control de desempeño. ¿Ven la diferencia? Si hablamos de control de desempeño, automáticamente lo que digo es cumpliste o no cumpliste, pero no hay una acción emergente posterior. Mientras que hablamos del manejo de desempeño, lo que estamos diciendo es que en función del desempeño existe la posibilidad de tener compensación o beneficio. Y esa compensación o beneficio no solamente habla respecto de lo que es estrictamente monetario, sino que tiene otro tipo de beneficios adicionales que pueden ser la salida más temprano del trabajo o tomarse el fin de semana largo o algún mecanismo de compensación. Hay empresas que inclusive han pagado viajes a los grupos familiares de empleados que se han desempeñado notablemente bien. Y ojo, que estoy hablando de empresas acá que pagaron viajes a un fin de semana en una cabaña en Empedrado para el grupo familiar, o a las cataratas, o al interior de la provincia de Chaco. No pensemos en los programas de televisión que les pagan viajes a Hawái, digo, bajemos a nuestra realidad. Y entendamos que el nivel de compensación y beneficio depende de múltiples variables, entre las que tenemos el ejercicio del desempeño del empleado, pero sobre todo el tipo de desempeño del empleado. Porque no es lo mismo un desempeño que está asociado al desarrollo de una determinada habilidad a que sea una cuestión meramente rutinaria. Imagínense el hecho de que yo tengo una planta industrial y se me rompe una máquina importante para el proceso productivo, pero viene mi jefe de mantenimiento o un operario y inventa algo que me permite seguir produciendo y terminar la orden que tenía que entregar. Digo, ese desempeño del empleado me generó una ventaja competitiva que me permitió no parar la producción y en consecuencia poder terminar con mi cumplimiento de orden asumido como mi obligación, ¿no? Entonces voy a medirlo de la misma manera que el vendedor. Por eso depende del tipo de negocio y depende si está o no sindicalizado, pero no desde el punto de vista de que sea bueno o mala la sindicalización, sino de que muchas veces cuando el sindicato está presente como parte cotidiana y de fuerte presencia en el negocio, todo aquello que no esté contemplado en el acuerdo paritario o en el convenio colectivo como mecanismo expreso de compensación y bonificación no está reconocido. En consecuencia, difícilmente uno pueda obtener algún tipo de mecanismo de compensación que no esté avalado por ese acuerdo paritario. Depende también, obviamente, de si la empresa es intensiva en mano de obra o capital, de la filosofía gerencial en términos de el rol de liderazgo. Recuerdan cuando veíamos allá en el tema 4, la cuestión de la dirección, ¿qué tipo de liderazgo tiene el gerente? ¿Cuál es la filosofía que tiene el gerente hacia el recurso humano, hacia el pago del recurso humano, hacia la retribución del recurso humano? Lo mismo la ubicación geográfica por las escalas salariales, y ustedes saben perfectamente, porque ya son prácticamente contadores, el diferencial de contribuciones que puede existir o de escalas salariales inclusive, que a su vez va atado a la rentabilidad y al tamaño de la compañía. Entendamos todas estas particularidades para comprender de que este proceso no es una cosa que lleva un único camino y que va como cumpliendo etapas y que se subsanan una sobre otra. Esto nos lleva a entender como proceso, que era otra de las definiciones con las que arrancábamos hoy, este proceso de gestión de flujo, que va más allá de la atracción, motivación, retención y desarrollo, sino que en realidad tenemos que entenderlo como una gestión de procesos. Y que la característica principal está basada en un modelo que gestiona la escasez. Y que a partir de gestionar la escasez busca la atracción y la fidelización de talento. Entonces, no solo es la atracción, sino también la fidelización. Y una atracción en una situación de escasez de recursos humanos que responda a mis requerimientos.
Por eso es importante distinguir tres grandes flujos de procesos que, de acuerdo al impacto que tengan, se pueden caracterizar en inflow, internal flow o en outflow, dependiendo que el foco esté puesto en el individuo, en la sociedad o en el contexto. Cuando el foco está puesto en el individuo, lo que tiene por característica este proceso es que arranca en la identificación del talento, por eso habla de la gestión de la escasez, promoviendo o difundiendo esta marca de empleo en términos de atractividad, dice la bibliografía, respecto de esta marca de empleo. ¿Vieron la encuesta del mejor lugar para trabajar? Que está en muchos medios. Bueno, son esfuerzos que realizan las empresas a partir de la administración de recursos humanos para promover su marca de empleo. A partir de que entonces reconozco la escasez y promuevo mi marca de empleo, puedo generar una propuesta de valor al empleado que va mucho más allá del salario. Y ojo, no estoy hablando de grandes multinacionales, sino que estoy diciendo, che, yo estoy trabajando en un lugar y me ofrecen ir a trabajar a otro lugar. ¿Cuál es mi propuesta de valor para convencerme? ¿Qué beneficios adicionales tengo respecto a la situación actual? No estoy diciendo nada tan complejo o que solamente se vea en las grandes urbes de Estados Unidos o de Europa, digamos, ¿no? Por eso es que estamos hablando del foco del individuo y tenemos la selección, reclutamiento y la inducción, como estuvimos hablando antes. Si el foco está puesto en la sociedad, la característica va a estar dada en la gestión de talentos y en el gerenciamiento de la performance, podríamos decir, con la característica primordial o principal respecto de la necesidad de segmentar o diferenciar para poder identificar a aquellos más capaces y a quienes yo voy a gestionar los talentos para que los desarrolle y que me justifiquen establecer algún tipo de sistema de promociones y que me justifiquen la inversión en formación y desarrollo. Por eso impactan sobre la sociedad, porque yo estoy formando capital humano que después a su vez tendrá que seguir transmitiendo ese capital humano o ese capital intelectual desarrollado. Tienen un impacto en la sociedad, por eso es esta clasificación. Y respecto de el foco puesto en el contexto, quizás la parte un poco más complicada desde el punto de vista de que estamos hablando de las desvinculaciones y los retiros. Pero acá también una salvedad. Nuestros abuelos o hasta nuestros padres seguramente habrán estado en procesos en los que entraban a trabajar a una empresa y se jubilaban en la misma empresa, donde tenían la medalla que le dieron en los 25 años del abuelo o el reloj que le regalaron cuando se jubiló o cosas por el estilo. Hoy la realidad es que difícilmente algunos o muchos de ustedes permanezcan en una empresa trabajando como recurso humano hasta el momento en el que deciden jubilarse. Son cambios ahora en el mercado, entonces hay procesos de desvinculaciones muy, muy propios de esta época. Lo mismo que los retiros, el retiro por voluntad propia, por acuerdo de partes, un retiro anticipado donde a mí me sirve como organización que un recurso que ya no tiene la capacidad de adaptación a este entorno digital y tecnológico, porque está en una edad próxima a jubilarse, 60 años supónganse, me conviene mucho más proponerle un esquema de retiro en el que le mantenga una serie de beneficios y que además me permita reducir costos, que me permita incorporar un recurso humano mucho más joven y mucho más adaptable al nuevo entorno de negocios. Pero son realidades que afectan a la gestión de las empresas desde el área de recursos humanos. Por eso es que se ve 4 patrones o gestión de flujo diferenciado que están dados por el empleo de por vida, donde había una baja rotación, un poco lo que hablábamos, o una rotación alta en la base, donde siempre hay despidos o promociones, entonces siempre tengo poca gente en la base, o porque se quedaron y ya los promoví, o porque directamente no les renové la pasantía, o no les renové el contrato, o directamente no pasaron el periodo de prueba. Pero también tengo uno de los sistemas, otro, el tercero de ellos, que tiene que ver con
aquel sistema que está orientado a la formación, como son las pasantías. Nosotros hoy en la facultad estamos teniendo más de 30, no recuerdo el número específico, pero más de 30 convenios de pasantía firmados con algo así como más de 80 estudiantes formándose en distintas pasantías. Entonces, hay muchas empresas acá en los medios locales y estamos tratando de llegar a cada vez más, porque es un sistema en el que las empresas incorporan recursos y lo van formando. Pero también existen los patrones mixtos, donde en definitiva lo que nos importa es que independientemente del patrón o de la forma que adopte esta gestión de flujo, lo que tenemos que tener presente es que siempre se encuentra vinculada a talentos y que respecto a esos talentos tiene que ver con captación, desarrollo, retención, mejora y transmisión del talento. Y esta es la novedad respecto a lo anterior, porque lo que estamos hablando es de transmisión del talento. Y estoy hablando de casos concretos. Hasta hace un mes aproximadamente se contactó una empresa con la facultad, creo que todavía está el aviso en la página, donde piden un estudiante avanzado o un reciente graduado de administración o contabilidad, porque el señor que está encargado es una estación de servicio, y el encargado de esa estación de servicio está próximo a jubilarse, pero lo que quieren es incorporar a una persona que se forme con esta persona, por eso hablamos de transmisión del talento directivo y operativo, para que cuando este señor se jubile, este recurso humano quede ya formado y que pueda permitir la continuidad. Como último punto, tiene que ver la evaluación del desempeño, que trata acerca del conjunto de procesos que tienen por característica vincular la estrategia con la ejecución. Porque en definitiva, no estamos hablando de una calificación solamente respecto de una calificación formal y sistemática, sino que sobre todo vincula a esta calificación obtenida con el potencial de desarrollo. Pero que ese potencial de desarrollo y la calificación se basan sobre un sistema en el que se establecen los estándares de rendimiento. Hay muchas metodologías de gerenciamiento de performance. Estas que están son solo algunas de las que existen. Pero la característica principal es que pueden distinguirse tres tipos básicos de evaluación, que tienen que ver con los resultados, con el desempeño y con el potencial. ¿Cuáles son las herramientas más populares? Y estamos hablando del tablero de mando, de presupuestación, que a su vez son complementarias, pero en determinadas áreas específicas, como por ejemplo en operaciones, el Six Sigma, o el gerenciamiento basado en actividades, o en finanzas con el valor económico agregado, o también con las metodologías ágiles ahora que están en boga, como el Scrum y otras. El tema es que la característica principal de todas estas metodologías es que están basadas en lo que se conoce como concepto de doble bucle de aprendizaje. Y este doble bucle de aprendizaje lo que busca, o lo que lo caracteriza, es que justamente vamos aprendiendo y sobre lo que vamos aprendiendo nos vamos cuestionando permanentemente. No es que hacemos prueba y error, sino que lo que hacemos en este doble bucle de aprendizaje es aprendemos y nos cuestionamos. Ahora, ¿esto que aprendimos nos sirve para las políticas y sistemas que tenemos? Sí, perfecto, seguimos avanzando. Por eso es un doble bucle de aprendizaje. El tema es que para que un sistema sea eficaz, implica que necesariamente sea conocido fácilmente por las dos partes, por los que evalúan y por los evaluados. Y sobre todo se tiene que centrar en aspectos que resultan esenciales del puesto de trabajo, ¿sí? Porque son estos los que tienen verdadera relevancia e importancia respecto de el parámetro o el estándar de que el trabajo se desarrolle con eficacia y eficiencia. El tema es que no solamente nos tenemos que agotar en esta cuestión de la evaluación, sino que tenemos que ver qué información nos proporciona respecto del rendimiento futuro del empleado.
tanto sea para mejorar como para sugerir formas de vencer obstáculos o identificar necesidades. Porque puede ocurrir de que ustedes entran a la empresa sin recibirse, se reciben en la empresa y para seguir creciendo reconocen de que tienen que hacer, por ejemplo, la maestría en gestión empresarial de la facultad. Por esa razón es que dicen, bueno, mira, yo quiero establecer un acuerdo respecto de las expectativas de rendimiento porque la verdad es que tengo que trabajar en la tesis o tengo que trabajar en aprobar los distintos módulos, por lo tanto, dame un poco de aire para que yo pueda preparar estos módulos y que me permitan a mí desarrollarme para poder contribuir a la. Bien. Chicos, hasta acá llegamos con la clase de hoy. Así que nos vemos el miércoles. Buenas noches. Buenas noches, profe. Chao, profe. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profe. Chao, profe.